Por estar con nosotros. Continuamos en Sol de la Tarde, no solamente en la 106.5 y toda su red de emisoras a nivel nacional, sino también en el canal 23. Y en unos minuticos estaremos ya en canal 24 a partir. Ya estamos en el canal 24. En el 24. Santo Domingo TV. No lo he visto todavía, pero estamos bien. Son las 4 de la tarde. Tenemos al profesor Siriaco, sí. A don Antonio Siriaco en línea. Aníbal, tú tenías una pregunta pendiente. Sí, profesor, entiendo yo, pero aprovecho para que usted nos diga si está de acuerdo o no, que esta pandemia del coronavirus ha dejado Perdón, Aníbal, perdóname, por favor, escúchame. Sí. El profesor quedó pendiente, terminando la explicación de la pregunta que le hizo Khalil, del sector construcción y su apertura. En España, que han abierto el tema vamos a permitirle terminar y entonces entramos con la pregunta tuya, Aníbal, por favor. Sí, cómo no. Adelante. Sí, mira, obviamente que estos no son tiempos donde la demanda, por ejemplo, por viviendas, sea una demanda bastante importante. Lo que sí puede ocurrir es que el gobierno pueda hacer inversiones en pequeñas construcciones y básicamente en reparaciones como una forma de mantener el empleo, pero al sector privado no se va a arriesgar en estos momentos de una caída de la demanda, de una caída de los ingresos de la gente, a hacer proyectos de inversiones en vivienda, porque hay que tomar en consideración que es el sector privado que tiene que asumir esa postura. Perdóname que le interrumpa, profesor, en ese mismo ámbito. Recuerde que no solamente es el marco de lo habitacional, están también el tema comercial, lo institucional, y hay proyectos habitacionales ya comenzados. Y vías y carreteras. Exactamente. No, está bien, pero yo pienso que debe ser todo eso dentro de un contexto de una alianza público-privada. Porque los niveles de riesgo, si lo asume el sector privado, son muy altos. Por ejemplo, por situaciones incluso de que hay una caída y una debilidad en los niveles de demanda, en los niveles de ingreso de la población, por muchas razones. Los proyectos, básicamente de infraestructura, son proyectos que lo asume el sector privado, pero con un nivel básicamente de certidumbre que le pueda dar el Estado o una alianza público-privado. Pero ya otro tipo de proyectos, evidentemente, que yo creo que no son tiempos para hacer esas inversiones, porque será eso prácticamente un peso muerto que va a tener. Pero hay que pensar, doctor, en abrir el sector construcción. Profesor. No, obviamente hay que pensarlo, pero primero tú comienzas por aquellos sectores verdaderamente donde la demanda sea alta. Y en la medida que se va reactivando en esa medida, entonces se va pasando a otros sectores. Así es que funciona la economía. Al final, el sector privado, si yo pongo una empresa, yo la pongo en un lugar donde hay demanda. Si yo observo que los niveles de ingresos son altos, si están débiles, entonces yo me voy a otros sectores. Esa es la factibilidad de un proyecto. Así, tú sabes cuánto es en estos momentos las ventas, el incremento en las ventas de los supermercados sobrepasa el 50%. Claro. Esos son sectores que han venido con los productos vencidos. Claro, le está yendo bien. Claro. Y han subido los precios también. Cállense con eso. Aníbal, Pedro, perdón un minutico, que Aníbal tenía una preguntita en pausa. Sí. ¿Cómo no? Pienso que sí, profesor, su planteamiento, y hay que recordar las medidas que se tomaron a raíz del crack del 29 por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Obras de carácter público, sobre todo, que vayan en el ámbito de solucionar problemas públicos, reparaciones, obras de infraestructura, necesidades de la nación, en este caso, más que iniciativas de carácter privado que pudieran ser tomadas en una segunda fase. Mi pregunta va dirigida a lo que entiendo yo, profesor, son 3 grandes lecciones que ha dejado esta pandemia del coronavirus. Lo primero es que el modelo neoliberal ha hecho aguas. Esta pandemia ha puesto al desnudo la crisis del neoliberalismo, ha reivindicado el papel del Estado Nacional como modulador de las diferentes iniciativas y ha, digamos, contrariado a aquellas directrices de achicar la iniciativa gubernamental hasta su mínima expresión. Y lo otro es el aparato productivo nacional, como usted ha dicho. El que el aparato productivo nacional no puede descansar o no puede estar a merced de la iniciativa privada per se, de que el Estado debe de alguna manera intervenir y lo ha demostrado la realidad en este momento. Esta crisis ha demostrado que ha sido acertada
la política agroalimentaria llevada a cabo por el Estado a través del gobierno central para garantizar el abastecimiento de la demanda nacional. Adelante, profesor. Ahora esto ha sido prácticamente la tabla salvadora. ¿Qué piensa usted, profesor? Mira, yo pienso, tal y como tú dices, Aníbal, hay varias lecciones que nosotros tenemos que aprender de esta crisis y post-crisis del coronavirus. En primer lugar, la República Dominicana tiene que hacer una inversión mayor en salud, y básicamente en salud pública, que estamos invirtiendo apenas el 1.7. Eso es un elemento que hay que retomar dentro del modelo económico dominicano. En segundo lugar, el Estado es importante. El Estado, pero un Estado entendemos nosotros que también sea mucho más eficiente, pero es importante. Y en estos momentos el Estado ha jugado un rol sumamente importante a partir de los apoyos tanto a sectores privados como a sector y a grupos vulnerables. Y en tercer lugar, hay que pensar, y se pensará más en el aparato productivo, en la producción interna, que hay que mantener un nivel mínimo de producción interna. Fíjate lo siguiente, nosotros somos autosuficientes en arroz, y en estos momentos parece que hay una sobreproducción de arroz, que es el producto que más demanda la República Dominicana. Y eso, evidentemente, los niveles de seguridad el gran éxito de este gobierno. Usted dije que era arroz. Los niveles de seguridad alimentaria, yo creo que hay que mantenerlo. Esos son de las lecciones que tenemos que aprender, porque aprendemos de la crisis, y yo creo que en ese sentido, cuando hay crisis, los países se cierran, se rompen la cadena de suministro. El mundo de hoy, como tú bien decías, está totalmente conectado a través de grandes cadenas de valores en el mundo. Ya no se produce un solo bien en un país, sino que las diferentes, una parte se produce aquí, otra parte se produce en Estados Unidos, otra parte se produce en China, y por eso uno tiene que tener un mínimo de seguridad alimentaria, que sea precisamente ese mínimo que te garantice en los momentos cuando se cierra la economía, que te garantice un abasto permanente, 2 o 3 meses, un año, de tal forma que el dominicano no sienta precisamente que hay un desabasto en productos de primera necesidad. Finalmente, Ciriaco, termina con esta, se lleva el coronavirus, se lleva la crisis, la globalización, habrá post coronavirus un nuevo orden mundial. Mira, yo lo que pienso, el maestro Roberto Santana me convenció de que sí, yo lo que creo es que tiene que haberlo. Yo lo que creo que con esto van a surgir nuevas formas incluso de trabajo. Nosotros hemos descubierto ahora mismo que desde la casa podemos nosotros tener una reunión sin tener que estar todos juntos en un lugar. Eso es un elemento importante. Otro elemento importante que tiene que ver con la educación superior, el proceso de virtualización de los procesos de aprendizaje y enseñanza, que también es un elemento que se va, después de la crisis, se va básicamente a potenciar. Pero además, otra cosa, yo creo, y ya en Europa se había hablado, de una reducción de la jornada de trabajo, quizás de 4 días, 5 días, y eso no va a alterar ni va a disminuir la productividad. Todo eso son enseñanzas desde esta situación que hoy en día la nación o las naciones han tenido que reinventarse y seguir, porque la economía va a seguir, el mundo va a seguir y esto va a parar. Entonces, yo creo que va a haber un antes y un después en muchos aspectos que se van a quedar permanentes. Todo el proceso de virtualización, de los pagos, que incluso los dominicanos en muchos casos se resistían a hacer pagos por internet del teléfono, hacer transacciones, por ejemplo, financieras a través electrónica y virtual. Todo eso se está haciendo desde un celular, pero mucha gente se resistía, pero prácticamente hoy en día estamos obligados a hacer todos esos procesos y eso parece que se va a quedar posteriormente. Y eso va a reducir costos, eso incluso va a transformar la actividad económica y la va a hacer mucho más eficiente porque las tecnologías ya están creadas y estamos haciendo uso de ellas. Gracias, profesor. Excelente. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Me quedó un puntico, profesor, pero lo volvemos a llamar para que hablemos de él. Está bien. Sobre el programa FASE que se están implementando. La fase 1 y fase 2 que queremos ver con usted. Así que cuídese y gracias.
Muchas gracias, patrón. Cuídate. Placer. Hasta luego. Gracias. Vamos a la pausa, compañeros. Vamos allá.